periósteo, durante el desarrollo embrionario, se van a generar una célula que es el osteoblasto, que luego cuando que forma el hueso inmaduro, forma matriz osteoide, que luego se mineraliza y engloba en una cápsula, en una laguna que se llama osteoplasto, el osteocito, que tiene relación con los osteotrocitos por estas prolongaciones que tiene la célula. Existen otras células que tienen una actividad macrofágica y que es una célula gigante, multinucleada, un verdadero sinsitio, que son los osteoclastos, que tienen una actividad fagocítica importante. El hueso está formado por dos capas, por dos tipos de hueso. El hueso compacto, que lo vamos a encontrar principalmente a nivel de la epífisis, y la parte superficial en la diáfisis, perdón, el hueso compacto, y en la parte superficial de las epífisis. Y luego el hueso esponjoso, que lo vamos a encontrar, estas espículas óseas que presentan en su interior gran cantidad de médula ósea roja, que lo encontramos en la epífisis. Dentro del hueso compacto vamos a encontrar la osteona o el sistema de Haber, en el cual son láminas concéntricas de osteocitos que rodean un conducto de Haber, en el cual vamos a encontrar arteria, vena y nervio que inerva el hueso. Los conductos de Haber están relacionados entre sí sin encontrar este sistema concéntrico de laminillas, y lo atraviesan. De esa forma, un vaso nutricio que llega al periósteo va a penetrar en el hueso y se va a ir distribuyendo en todos los sistemas de Haber. Existen también era control F5. Bueno, los sistemas, el hueso está en continua remodelación y vamos a encontrar resabios de antiguos sistemas de Haber, que, Pía, ¿vos te acordás el nombre que tienen estos sistemas de Haber residuales en la reabsorción? No, profe, no me acuerdo. ¿Alguien se los acuerda? A ver. Puede ser laminillas intersticiales. Sí, son sistemas intersticiales que quedan como resabios de los... el hueso está en constante remodelación y es lo que hablábamos antes de las ortodoncias, ¿se acuerda? Que yo les decía que el diente puede caminar en el maxilar por fuerzas. Había civilizaciones que tenían la locura de que las mujeres tuviesen el pie chiquito, como los chinos, entonces le fracturaban los pies y le ponían un zapato de metal para que los pies, que el hueso se soldara la fractura con deformaciones que permitían que el pie sea chico. Los incas, que le daban altura, ganaban altura, achatándole el cráneo y que se fuera hacia arriba, y de esa forma también la remodelación producían deformaciones del cráneo, ¿no? Bueno, la diferencia entre el hueso compacto y el hueso esponjoso, vemos que el hueso compacto lo vamos a encontrar en las diáfisis, formando la capa externa,
mientras que en el hueso esponjoso no vamos a encontrar estos sistemas de Haber, vamos a encontrar los ostiones en el hueso compacto, y acá vamos a encontrar solamente las trabéculas. Las láminas se encuentran alrededor de la periferia y entre los ostiones. Y en cambio, el hueso esponjoso es el tejido mayor de los huesos cortos, planos y planos. Los huesos compactos tienen un canal central conectado entre sí, que son los conductos de Boltzmann, por los que van a transcurrir las arterias perforantes que llegan. Mientras que en el hueso esponjoso vamos a encontrar la médula ósea roja. Bueno, el suministro sanguíneo que llega al hueso es abundante, y los huesos largos, por ejemplo, tienen más de una arteria nutricia, y penetran por el orificio nutricio, no solamente la arteria, sino también los nervios que acompañan a los huesos. La inervación es muy importante a nivel del mitocondrio y es el causante del dolor que se producen durante las fracturas. La distribución de la sangre arterial y el retorno venoso se hace a través de los conductos de Boltzmann y conductos de Haber en todo el hueso, que es muy importante, y a nivel de la diáfisis y a nivel de las epífisis, esta irrigación se va a distribuir en el hueso esponjoso, formando capilares sinusoides en la médula ósea roja, que a su vez, además de producir la nutrición del hueso esponjoso, es por donde van a pasar a la circulación los elementos formes que se forman en la médula ósea roja, o sea, tanto sea los centros, los nidos hematopoyéticos, como linfáticos, como de glóbulos blancos, o de megacardioblastos, que forman parte de su citoplasma, van a formar las plaquetas. El hueso, nuestro esqueleto, empieza siendo membranoso o con moldes de cartílago, y a partir de esta membrana del tejido conectivo se va a producir cambios, sobre todo en los huesos planos del cráneo, la mandíbula y otros huesos cortos, que es la osificación intramembranosa, donde van a aparecer centros de osificación primario en la capa de tejido, de esta membrana del tejido conectivo, que estas células mesenquimatosas indiferenciadas van a sufrir una transformación durante el periodo fetal, o durante la reparación del hueso pasa algo similar, como luego veremos en la fractura, donde estas células mesenquimatosas indiferenciadas van a ir transformándose en osteoblastos, que van a formar este hueso inmaduro, para dar luz, apareciendo múltiples centros de osificación que luego van a confluir y van a delimitar espacios que van a estar ocupados por médula ósea roja. Estos osteoblastos generan la matriz osteoide inmadura, que luego se va a calcificar y se van a transformar en osteocitos, y forman hueso maduro. La compacta exterior de los huesos cortos, por ejemplo, en los huesos planos del cráneo, tenemos un sándwich de dos compactas y un hueso esponjoso en el medio que llamamos diploe, que son dos formas de tejido óseo maduro.
en la osificación endocondral se hace a partir de un molde óseo de cartílago hialino, donde aparecen un centro de osificación a nivel de la diáfisis y otro a nivel de las dos epífisis. Profe, Sí. hay la osificación endocondral, ¿qué tiene que ver con el hueso inmaduro? ¿En qué se parece? Porque Bueno, el hueso inmaduro es la primera expresión ósea dentro de los centros de osificación. Esos centros de osificación, como vemos acá en la diapositiva, que creo que ustedes la tienen a Power, cargado ya, empezamos teniendo, acá se ve más chico la imagen, por eso digo después mírenla, tenemos un molde cartilaginoso de cartílago hialino en el cual sufren transformaciones estos condrocitos en osteoblastos y van a dar lugar a ese hueso inmaduro, ese primer hueso, que luego va a madurar y se va a formar hueso maduro y se va a reabsorber, lo que va a dar lugar al canal medular en el caso de la diáfisis, quedando un resabio de cartílago de ese molde cartilaginoso a nivel del cartílago articular y la metáfisis, que va a ser el cartílago de crecimiento. No sé si me entendiste lo que quise decir. Sí, sí. Bueno. Dani, en general, los sellos se refieren al hueso inmaduro como el hueso del feto, o el primer hueso que sintetiza el osteoblasto. Ustedes acuérdense que primero se hace la síntesis de la matriz osteoide, después la mineralización de la matriz, y después se produce un remodelado donde intervienen los osteoclastos y los osteoblastos para formar los sistemas de Haber y la osteona. Entonces, ese sería ya el hueso maduro. Es más calcificado y tiene organización en laminillas. Claro. Y el otro hueso es menos calcificado y es más desorganizado. Sí. Y el inmaduro leí que tiene más células también. Claro, es más celular. Es el que predomina en el feto y en el adulto aparece cuando hay una fractura en el callo. Ajá. Bien. Y luego se reabsorbe. Claro, va a ser el molde sobre el cual después se va a reorganizar con osteoblastos y osteoclastos, se reorganiza el tejido a la osteona madura. ¿Sí? Entonces, profe, ¿se podría decir que el osteoide es el hueso inmaduro? No, el osteoide es la matriz osteoide. Sobre esa matriz osteoide, ¿sí?, que ustedes tienen que saber cómo está constituida, ya se lo voy a preguntar dentro de un ratito, sobre esa matriz osteoide se produce la exocitosis de esas vesículas matriciales que contienen calcio, fosfatasa alcalina, que va a favorecer el depósito de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita sobre la matriz osteoide. Lo que no tiene es la organización en osteonas y en laminillas. Eso es lo que viene después, con el proceso de remodelación. Ya les digo, es lo que encontramos en el primer hueso del feto, y después es lo que encontramos en el callo óseo, que después el callo óseo se hace también la parte periférica del tejido óseo y después va avanzando, hace primero una osificación que sería tipo intramembranosa, ¿sí?, a partir de las células osteoprogenitoras del periósteo, reconstituye una vainita del tejido óseo como si fuese acá el collarete óseo, y a partir de ahí hace una osificación endocondral, y el primer hueso que tienen es ese hueso inmaduro, y después se complejiza el hueso haciéndose el remodelado con los sistemas Haber. Bueno, seguimos, o sea, incluso la edad del feto, cuando se hace ecografía, el ecografista lo puede determinar por la aparición de estos centros de osificación primario y secundario, de los huesos largos y la longitud de los huesos, ¿verdad, Silvia? Vos que sos pediatra. Bueno. En el normal,
se va a estimar, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, se va estimando la edad gestacional por la longitud femoral, pero bueno, hay tablas para fémur, para húmero, en un embarazo normal. Bueno, así llegamos al hueso maduro lamillar, laminillar, como se llama, y en cambio el hueso inmaduro no tiene esta disposición laminillar en ostiones o sistema de Haber, como lo estábamos viendo. Luego, como decíamos, queda cartílago solamente a nivel de la superficie articular y en la placa de crecimiento, metáfisis o cartílago de crecimiento, distintos nombres va a tener. Y entonces desde la epífisis hacia la diáfisis vamos a encontrar distintos capas de tejido cartilaginoso que va a ir sufriendo distintos cambios. Estas 5 capas, la más cerca de la epífisis, es el cartílago en reposo o en descanso, que es un cartílago hialino típico, en el cual, a partir del cual sus células van a sufrir una hiperplasia. La hiperplasia, por ejemplo, para compararlo con otro órgano, digamos en el útero gestante, la túnica media del útero, que es el miometrio, va a subir, para poder contener el feto que va creciendo, va a sufrir un aumento del tamaño del órgano por el aumento del número de células. Eso se llama hiperplasia, ¿entienden? Acá pasa lo mismo, este cartílago va a hiperplasiarse, se va a dividir mitóticamente y va a aumentar el número de células, por eso aumenta el tamaño de esta capa de cartílago mucho más grande que lo que era el cartílago en reposo. Y se dispone en pilas de moneda, también se ha llamado cartílago hiperplásico, cartílago en pilas de moneda, cartílago seriado, ha recibido distintos nombres, ¿no es cierto? Que es la zona donde prolifera. Estas células que ha aumentado en número, luego aumenta la capa siguiente, que es el cartílago hipertrófico, porque aumenta el tamaño de la célula. La célula es mucho mayor y va desapareciendo, se carga de glucógeno y de ácidos grasos, el citoplasma aumenta de tamaño, con lo cual aumenta la cantidad de agua y de matriz amorfa intracelular dentro de los citoplasmas, reduciéndose la matriz intercelular que hay entre los condrocitos. Esta matriz intercelular va a sufrir una calcificación del cartílago y así pasamos en la descripción a la cuarta capa, que es el cartílago calcificado. Al cargarse de cartílago, estas espículas cartilaginosas que se han calcificado, la difunde menos, como ustedes saben que es avascular el cartílago, difunde menos los alimentos a partir del pericondrio, el oxígeno, y llevan a las células cartilaginosas a la muerte, a la apoptosis, quedando estas espículas calcificadas y produciéndose la entrada de vaso a partir del pericondio, de capilares que arrastran células osteogénicas que se van a fijar sobre estas espículas cartilaginosas calcificadas, que les sirven de soporte sobre en la coloración de rutina de hematoxilina eosina. Estas espículas calcificadas
la vemos de un color basófilo porque el calcio se tiñe con la hematoxilina, mientras que la matriz osteoide, la matriz osteoide aún no calcificada, es acidófila, que luego, se va a calcificar esta matriz osteoide, transformando los osteoblastos en osteocitos. Mientras tanto, también estas células osteogénicas indiferenciadas que han llegado han generado osteoclastos que están remodelando, reabsorbiendo toda esa espícula cartilaginosa y remodelando este hueso inmaduro que va a ir madurando y dando origen a el hueso maduro laminillar. Inclusive en esta remodelación, en el caso que estamos hablando, que es un hueso largo, van a ir formando el canal medular. Y de esa forma es la forma en que vamos creciendo en largo, los huesos largos, mientras que la posición, o sea, el crecimiento por oposición, el diámetro de las diáfisis va a crecer por osificación intramembranosa a partir del periósteo que rodea los huesos largos, y de esa forma crecen en diámetro y en altura los huesos hasta aproximadamente los 20, 22 años, que ya se osifican las metáfisis y ya nos crecemos más. Los estrógenos hacen que se osifiquen las metáfisis mucho antes que más temprano, que por eso la aparición de la menarca detiene el crecimiento de los huesos largos en la primera menstruación, detiene el crecimiento de los huesos largos, y es un fenómeno que, por ejemplo, si comparamos las poblaciones del sur de Europa con el norte de Europa, que las mujeres tienen la menarca mucho más tardía, a los 14, 15 años, mientras que las del sur de Europa, de zona mediterránea, que son más cálidas, tienen la menarca mucho más joven, entre los 9 y los 12 años. La altura es mucho menor en las europeas del sur que entre la europea del norte. Bueno, entonces, como decíamos recién, los huesos aumentan su diámetro. ¿Alguien preguntaba algo? Sí, una consulta. Cuando hay un problema de crecimiento en lo que sería en la metáfisis donde está el cartílago de crecimiento, es por eso, o sea, las personas de estatura pequeña, por decirlo así, ¿tienen algún problema genético ahí con el tema del crecimiento y todo lo demás? Y sí, hay problemas genéticos en el enanismo, por ejemplo, qué sé yo, Messi le tuvieron que hacer todo un tratamiento médico para que no fuera tan petizo cuando se lo llevó al Barcelona, ¿no? Silvia, vos que... Claro, ahí ustedes tienen ahí una variedad de causas, ¿sí? Tienen causas genéticas, por ejemplo, que pueden producir deficiencia de hormona de crecimiento, que es el caso de Messi. Entonces puede ser que no secreta la cantidad suficiente de hormona de crecimiento o que no funcionen los receptores para que funcione la hormona de crecimiento. Y después tienen otros problemas que hacen a la estructura del tejido óseo, ¿sí? Donde hay mutaciones de todo lo que ustedes han escuchado hablar ahora. Mutaciones de colágeno 1, mutaciones de colágeno 2, mutaciones de genes vinculados con condroitin sulfato, con heparan sulfato, con queratan sulfato, mutaciones relacionadas con la manosa 6-fosfato, por ejemplo, para la exocitosis de las vesículas, ¿sí? Que se tienen que exocitar para formar la matriz extracelular, para los factores por ejemplo, el factor de crecimiento fibroláctico, que está relacionado con
de mantenimiento del cartílago de crecimiento abierto, ¿sí? Que no se cierre antes de tiempo. O sea, tienen toda una variedad de genes que pueden estar afectados y producir lo que se llama displasias óseas o displasias esqueléticas, ¿sí? Tienen entonces las que hacen a los factores reguladores, como les mencionaba, la hormona de crecimiento o el receptor de la hormona de crecimiento, o a veces también está relacionado con que el niño, por algún motivo, cuando estaba en la panza de la madre, porque la madre era hipertensa o porque tenía problemas nutricionales, no creció lo suficiente, y cuando nació nunca llegó a la talla esperada, que es lo que se llama RCU, sin causa, una restricción de crecimiento intrauterino sin causa. Tiene los huesos bien, tiene el colágeno bien, tiene la hormona de crecimiento bien, come bien después de nacido y sin embargo no recupera el carril que tendría que recuperar. Entonces también es un motivo de baja talla que funciona bien con hormona de crecimiento, como si fuese una deficiencia de hormona de crecimiento. Después otros factores que tienen son los que mencionaba Daniel, vinculados con las hormonas, o sea, uno espera que la pubertad sea 10, 11, 12 años, ¿sí? Pero hay veces que hay problemas endocrinológicos donde la pubertad se adelanta y entonces son chicos que tienen pubertad a los 4 o 5 años, ¿sí? Entonces empiezan con vello pubiano, con crecimiento de las mamas o crecimiento del falo, y si uno no frena ahí la pubertad con inhibidores de esas hormonas sexuales, va a quedar con baja talla, ¿sí? O sea, tienen toda una variante de cosas, por eso es muy importante que ustedes estudien cómo son los procesos normales, de manera tal que, conociendo algunos de los mediadores, de manera tal que puedan entender, cuando estudiamos la parte patológica, la baja talla, por qué se produce y cómo tratarlo. Si hay deficiencia de hormona de crecimiento o hay una restricción de crecimiento en un chico por lo demás sano, lo pueden tratar con hormona de crecimiento, desde los 3 años más o menos, 3, 4 años, ¿sí? Si el problema es que no hay colágeno, o que hay una alteración del factor de crecimiento fibroblástico, por ejemplo, que hace que tengan una displasia ósea, la hormona de crecimiento está contraindicada, no lo van a hacer crecer con eso. ¿Sí? ¿Me siguen la diferencia que hay entre unos y otros? Sí. Gracias, profe. Profe, Bueno, sí. ¿cómo estaría relacionado el retraso óseo con las enfermedades de hipo e hipertiroidismo? Porque el hipertiroidismo en general estimula, hace que se desacople la cadena respiratoria de la producción de ATP y lleva a la generación de calor, por ejemplo, ¿sí? Pero el hipotiroidismo, el hipotiroidismo lo que hace es desacelerar los procesos metabólicos, ¿sí? Otra vez lo mismo, o sea, ustedes para crecer, por ejemplo, necesitan tener oxígeno. Necesitan oxígeno, ¿por qué? Porque con eso trabajan las mitocondrias, ¿sí? Para generar ATP, y el ATP a su vez se usa como moneda para todos los procesos catabólicos, digamos, y anabólicos, o sea, perdón, anabólicos para crecer, ¿sí? Ustedes necesitan el ATP para hacer las macromoléculas. Entonces, si no hay oxígeno, supongamos un chico que tiene una enfermedad por la cual tiene baja concentración de oxígeno, puede ser una cardiopatía congénita, que no oxigena bien los tejidos, es un chico que tiene un fallo de crecimiento. Si es un chico que no come bien, por más programa genético correcto que tiene, no va a crecer porque le faltan los nutrientes. Si no tiene hormona tiroidea, la hormona tiroidea, ¿me escuchan? Los otros sí, porque acá hay alguien que no me escucha. Sí, profe. Sí, profe, Se escucha. Sí, Bueno, les decía, en el caso de la hormona tiroidea, si ustedes es un estímulo que actúa también para el crecimiento, si la hormona tiroidea está baja, una de las cosas que se produce es el fallo de crecimiento, ¿sí? Porque está inhibido lo que es el anabolismo en muchas vías, digamos. Uno corrige con hormona tiroidea y mejora la tasa de crecimiento. Por eso digo que el crecimiento es complejo, ¿sí? Es bastante complejo, pero es muy interesante, digamos, les pone en juego integrar todo lo que interviene en el crecimiento de longitud. Sí. Profe, ¿se puede tener, por ejemplo, los factores de crecimiento o la hormona de crecimiento normal y aún así
por solo el hecho del hipotiroidismo o hipertiroidismo tener retraso óseo, quiero decir. Sí, sobre todo el hipotiroidismo, ¿sí? El que da más retraso óseo. Ah, bien. Gracias. El hipertiroidismo lo que da es más fallo de crecimiento, de desarrollo de masa muscular. Bien, pero el hipotiroidismo da no solamente un retraso de la talla, sino que también puede dar un retraso en todo lo que son los procesos neurológicos, sobre todo cuando es dentro del primer año de vida. Da pérdida de trastornos de conducta, depresión, tristeza, ¿sí? Hablando de los adultos también que pueden tener hipotiroidismo, aumento de peso, edema subcutáneo, como que hace como un freno de todo lo que es el metabolismo, y al final todo lo que es el metabolismo frena lo que es la acumulación de músculos, ¿sí? Y el gasto de energía. Se siente frío. Y o sea que es multifactorial el crecimiento, por eso cuando uno tiene un niño con fallo de crecimiento, estudia todas estas cosas, desde lo que es prenatal hasta una vez que nació, lo más básico es estudiar hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, y después la otra cosa que estudia ahí es la hormona de crecimiento bajo situaciones de estrés, porque a veces en condiciones basales es normal, pero en determinadas condiciones de estrés tiene que aumentar, ¿sí? Entonces aumenta con el ejercicio, por eso es importante el ejercicio, que lo hablábamos el otro día, o con la ingesta de aminoácidos aumenta también la secreción de hormona de crecimiento, por eso se hace pruebas con arginina, por ejemplo, para ver si se hace una curva de ascenso de hormona de crecimiento. Pero son muchos los factores, ¿sí? Es muy importante la calidad del hueso, pero también todos los otros factores que circundan, desde hormonas hasta factores nutricionales y factores ambientales, como mencionaba Daniel, y las hormonas sexuales, ¿sí? Son muchos factores. Bueno, como hablábamos recién, los huesos largos van a crecer en diámetro a partir del periósteo, donde los fibroblastos más profundos se van a transformar en osteoblastos y van a formar matriz extracelular. Los vasos sanguíneos que están presentes en el periósteo van a rodearse y van a formar nuevos ostiones, van a rodearse de estos osteoblastos y van a formar nuevos ostiones, y estos osteoblastos que sintetizan la matriz extracelular luego se va a calcificar, como se lo ve explicado en estos gráficos que tenemos al costado, que luego lo pueden ver. Los distintos tipos de fractura que puede sufrir un hueso largo, por ejemplo en este caso, puede ser una fractura expuesta, donde el hueso daña o produce daño a nivel de la piel, quedando expuesto al exterior, como dice su nombre. El hueso, este problema, además de la fractura, va a tener que ser tratado con antibióticos, porque las infecciones óseas, o sea, la osteomielitis, son muy difíciles de curar, y el hueso, al estar en contacto con el medio ambiente, se ha infectado. No así las fracturas donde ambos cabos, digamos, están más o menos próximos, en este caso una fractura con minutas, ¿no? Pero no ha estado expuesto hacia el exterior, porque no ha lacerado la piel, no ha lastimado la piel, y no es una fractura, en este caso, con minutas, donde el traumatólogo va a tener que tratar de enfrentar a ambos cabos, que se hace bajo anestesia, fijarlos con un yeso, y bueno, el resto durante los días se irá reabsorbiendo de los coágulos de sangre, estas minutas óseas, y a veces las fracturas
en los chicos se llaman fractura en tallo verde, como acá, donde no es total, y muchas veces inclusive estas fracturas no quedan bien enfrentadas, pero la reabsorción y el crecimiento de los huesos, la remodelación con los años es total de el hueso de los niños, ¿no? O sea, hay distintos tipos de fracturas donde el traumatólogo los va a ir reduciendo y nuestro organismo va a ir remodelando el hueso. A veces estas minutas son grandes y va a necesitar el injerto óseo, o sea, hueso maduro, que toma de la cresta ilíaca y rellena el hueco de hueso que es faltante porque las minutas han sido grandes en este caso, ¿no? Obviamente cuando son chicos, cuando es chico es mucho más fácil hacer ese remodelado, ¿sí? A veces con una ferulita o un yesito en 20 días, un mes ya está. En cambio a veces el adulto, obviamente con este diferente proceso de reparación, es más común que tenga que hacer cirugías o algo. Y hay una cirugía que habíamos hablado hace rato de baja talla que se hacía hace muchos años y que ahora se vuelve a hacer en acondroplasia, que acondroplasia es el enano típico, ¿sí? El que tiene la frente ancha y abombada, las piernitas en genuvalgo, que se llama, como abiertas como en paréntesis, que para mejorarles la talla lo que se hacía era fracturarle los huesos largos de los miembros inferiores y se le ponían tutores externos, ¿sí? Esto se hacía en la adolescencia. Obviamente le llevaba 2 o 3 años de estar en silla de ruedas, ¿sí? Justamente en la adolescencia. Con lo cual se lograban 5 o 10 centímetros de mejora de talla, porque ¿qué es lo que hacían? Con los tutores externos, ¿sí? Estaba la fractura ahí. Cuando se iba acercando el tallo, los extremos para consolidar, lo alejaban de vuelta. Así, milímetro tras milímetro, hasta que conseguían más o menos esa longitud de hueso. Se dejó de usar porque es una cirugía muy cruenta y ahora se volvió a esa cirugía, pero lo que hacen es colocarle un tutor interno al hueso. Entonces lo que van haciendo es por fuera, van separando el tutor y cuando se acercan los extremos los vuelven a separar. La ventaja que tiene una deambulación más temprana. Obviamente es muy invasivo, cuando uno les pregunta a los chicos a los que se le hizo ese tratamiento si ellos se lo harían a un hijo y en general dicen que no, que preferirían conservar su talla original, ¿sí? Eso, bueno, el fundamento era justamente fractura y reparación, aprovechando la edad en lo cual lograban una reparación rápida. ¿Alguien preguntaba algo? Perdón que yo interrumpí. Yo, profe, ¿por qué las fracturas de los adultos mayores demoran más tiempo en osificar? Por lo que hablábamos antes, ¿sí? Hay un balance, lo comentamos un poquito en el teórico el otro día. Las personas jóvenes tienen un balance positivo, o sea, sintetizan más hueso del que pierden. Hay mayor actividad de osteoblasto que de osteoclasto durante toda la fase de crecimiento. Después, más o menos hacia los 20 años, hay un equilibrio, o sea, se crece lo mismo que se resorbe. Y por algún mecanismo, entre los cuales está la edad, el propio proceso de envejecimiento, las variaciones de las hormonas, después de los 40 se empieza un balance negativo, es decir, se reabsorbe más hueso del que se fija. Entonces, si los que están predominando en una persona los procesos de resorción, cuando uno tiene una fractura que necesita estimularlo, no es lo mismo el estímulo que en un niño donde predominan los procesos de formación ósea. ¿Sí? Está todo más enlentecido. La proliferación celular, la síntesis de la matriz osteoide, hay menor cantidad de osteoblastos, menor cantidad de células progenitoras, osteoprogenitoras, todo va hacia menos. Una fractura en un niño, por ejemplo, de fémur, nada, le va a llevar un yesito y unos días sin caminar, pero en un adulto capaz que es el último evento antes de morirse, ¿sí? En un adulto mayor. No es la misma la capacidad de reparación a una edad que a otra edad, fundamentalmente por eso. ¿Sí? Sí, gracias. Ustedes van a leer después también que
los osteocitos viven entre 10 y 20 años, pero la cantidad de los osteocitos saben que pueden volver a osteoblastos, pueden ir y volver, lo mismo que las células osteoprogenitoras, estos fibroblastos del periósteo, pero bueno, esa capacidad de diferenciación se va perdiendo con la edad. Y no encontraríamos la droga de la juventud. La pueden buscar, y acuérdense. Inclusive en el caso de las mujeres después de la menopausia, este balance óseo se vuelve más negativo y es habitual la osteoporosis, que es la disminución de la masa ósea, sobre todo en el hueso esponjoso. Hay una rarificación del hueso esponjoso, hay menos espículas óseas, lo que lleva a la fractura y a la muerte ósea, inclusive aséptica, o sea, no hay microorganismos que llevan a que el traumatólogo le haga un reemplazo en el caso de la cadera, de la epífisis proximal de la cadera, la cabeza del fémur, con bastante frecuencia. O sea, a mí me envían muchas veces el traumatólogo la cabeza femoral de intervenciones quirúrgicas que hicieron el reemplazo de no solamente por fractura, sino también por esta necrosis aséptica de hueso femoral, que le han reemplazado la epífisis proximal de este hueso, que es bastante habitual, como decía Silvia, en el caso de mi abuelo, fue el último evento que lo terminó con la muerte de mi abuelo en 2 o 3 días. Un hombre de 90 años que estaba sano, sufrió un traumatismo por un accidente de tránsito, hizo marcha atrás del auto sin mirar que mi abuelo estaba cruzando por la cebra, y bueno, la caída le produjo la fractura de hueso y el cordón de la vereda que le pegó en el hígado, la ruptura del hígado. Bueno, el pobre abuelo fue su último evento, ¿no? La complicación de ese traumatismo. Bueno, la fractura va a producir una hemorragia por ruptura de los vasos que irrigan el hueso, que están dentro de estos sistemas de Haber, y el primer evento va a ser que por la sangre van a llegar los macrófagos, que van a reabsorber ese coágulo hemático y los restos de tejido óseo desvitalizado, para luego llegar células mesenquimatosas indiferenciadas que van a transformarse, inclusive puede haber cartílago y alino, que luego a partir de este cartílago se va a osificar y que va a formar el callo óseo, que es un manguito que rodea los dos extremos del hueso, que quedaron enfrentados o que reacomodó el traumatólogo para facilitar esta reparación del hueso, y este callo óseo se va a ir transformando en hueso maduro, hueso inmaduro en hueso maduro, con el tiempo, por acción de las tracciones que sufre el hueso en su trabajo normalmente, y la reabsorción en el curso del tiempo, del callo óseo, para terminar remodelado tal cual era en un comienzo, sin observar ningún tipo de cicatriz. Es el único tejido conectivo, digamos, un tejido conectivo especializado, que es el hueso, que no sufre no presenta cicatrices una vez que ha sido reparado la fractura, interviniendo tanto la osificación endocondral como la intramembranosa en la reparación de la fractura, ¿no? Una consulta. Sí.
pero cuando hay una osificación o cuando los huesos no están bien alineados, igual queda como un callo óseo, ¿cierto? Sí, se forma igual que el callo óseo y puede haber inclusive deformaciones del hueso, inclusive cuando uno, los que hacen paleopatología, ¿no? Hay una cultura en el norte de Chile que es costina, o sea, en el desierto de Atacama, que eran los del Niño, que vivían en la costa, pero los enterraban a 7, 8 o 10 kilómetros lejos de la costa, dentro del desierto, el desierto más seco del mundo, que llueve 0,2 milímetros, o sea, no llega ni siquiera 1 milímetro de lluvia caída al año. Entonces, las momias que estudiaron estos patólogos, ¿cómo se llama? Son momias que tienen 2.000, 3.000 años de antigüedad, que han sufrido la desecación, o sea, no ha habido un proceso de momificación, como puede ser la momia egipcia, sino que están en una postura fetal, que han sido enterrados en la arena a 2 metros, con un ajuar que los acompaña de ropa y cosas que usaban ellos en su creencia, y los han rehidratado estos cuerpos y han hecho las autopsias de estos antiguos habitantes del norte de Chile y sur de Perú, y se han visto, claro, ellos no tenían médico traumatólogo, equipo de rayos para enfrentar los 2 cabos fracturados, y bueno, y ahí los paleopatólogos pueden decir, sufrió una fractura porque no ha sido resuelto de forma perfecta la fractura, sino que han quedado deformaciones posteriores a la fractura, ¿no? Inclusive en huesos que se han encontrado en la cueva de Altamira en España, que tiene más de 40.000 años, donde hay toda una serie de dibujos en la piedra que hicieron los primeros los hombres primitivos, que fue el primer encuentro entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens. Bueno, ahí también se han encontrado huesos que lo que llama la atención es que ya había la formación de sociedad y el hecho de que alguien los cuidó. O sea, en ese proceso de reparación de la fractura, alguien los ha cuidado porque no se murieron de hambre, algún tipo de atención, ya había formación de sociedad, ¿no? Es bastante interesante el hecho de la paleopatología, las conclusiones que han llegado estos patólogos que estudian estos huesos y estas momias, ¿no? Bueno, Profe, sí. una pregunta, el sobrehueso, ¿qué sería? Cuando dicen que hay un sobrehueso, no sé, uno prescribe mucho o hay personas que... Bueno, no, en Claro. el caso de por escribir mucho es un hematoma del periósteo que se ha calcificado, se ha formado un sobrehueso, digamos, sobre el periósteo. Ha habido una hemorragia, esa hemorragia se ha osificado y ha quedado, inclusive, por ejemplo, puede haber una osificación metastásica, pero esto ya es de patología, donde, por ejemplo, una infección, como puede ser la infección tuberculosa en los pulmones, cura con calcificación y osificación. O sea, el cuerpo trata de sepultar el bacilo de Koch, cubriéndolo con calcio y osificándolo. Antiguamente, por ejemplo, cuando éramos el granero del mundo, que seguimos siendo, cosechamos 3 veces más que cuando éramos el granero del mundo, nada más que en la época que éramos granero del mundo y estaban los ingleses,
nos llenábamos el Tesoro Nacional de oro. Ahora que cambiamos, no somos más colonia británica, nos llenan de deudas. Pero bueno, pero se sigue llevando el grano igual. Había los que hombreaban las bolsas en el puerto para cargar las bolsas de trigo a los barcos que se llevaban. En esa época teníamos un solo puerto, no 20 puertos privados, donde el Estado podía controlar y saber cuánto se llevaban. Esos hombreadores, no había grúa, no había nada, que hombreaban las bolsas, los músculos del hombro, el deltoide, el traumatismo constante hacía que se produjera una osificación de los hematomas intramusculares que habían en el hueso, en el músculo, ¿entienden? Bueno, son causas de forma en que nuestro organismo trata de reparar traumatismos repetitivos y constantes. El pobre tipo, no había obra social, no había ART, no había nada. En esa época se enfermaba y tenía que seguir trabajando porque si no su familia no comía. Bueno. Eso es lo que pasaría hoy en día con, por ejemplo, artes marciales y algunos deportes que por impacto de huesos sobre huesos se generan como bultos. O sea, los huesos serían eso. Y sí, hay un traumatismo repetitivo, ¿no? Supongo que es medio masoquista, ¿no? Que encima te debe causar dolor y encima te guste. Después están cuando están las exostosis, ¿sí? Que son como que ya entrando dentro también de lo que es la patología, que son, sobre todo en la región cerca del cartílago de crecimiento, en vez de hacer ese crecimiento ordenado que se muestra acá, crece hacia afuera, revestida de periósteo, pero crece hacia afuera, no está sometido, como que escapar a lo que es el remodelado óseo. Entonces esas son exostosis múltiples que se llaman, que son familiares, son genéticas, y cuando uno lo toca desde afuera, parece como que tuvieran un sobrehueso. En realidad es tejido óseo desordenado, pero es tejido óseo, ¿sí? Entonces lo tocan desde afuera y es como, no es la forma normal del hueso que puede tener la tibia o cuando tocan el fémur, ¿sí? Se colocan en posición subcutánea. Sí, es como hay otras entidades patológicas raras así que hacen eso. Sí, exostosis osteocartilaginosa que se dan en proximidad de la metáfisis de las cápsulas articulares, donde tienen un centro cartilaginoso y están recubiertos por hueso maduro, ¿no? Bueno, ya después en patología van a estudiar todo eso. La patología ósea es no es muy difícil, es bastante fácil el tipo de lesiones que van a encontrar. Bueno, dice acá, ¿por qué el ejercicio es bueno para los huesos? Indudablemente el ejercicio, las tracciones que produce la actividad física, el simple hecho de andar en bicicleta, va a hacer que los huesos sean más robustos. No es lo mismo el hueso del sedentarismo que hueso de alguien que está en actividad física y bien alimentado también, ¿no? Porque el hueso va a necesitar calcio, va a necesitar fósforo, minerales que luego van a mineralizar el osteoide, las líneas de fuerza que se estudian en los osteogramas, para ver de qué forma el hueso resiste. En el caso del fémur, yo me acuerdo cuando estudiábamos anatomía, nos contaban de que hay una rotación que no se da nunca donde el hueso se rompe con una tracción de 7 kilos, ¿no? O sea, el hueso soporta, en el caso mío, casi 100 kilos, en lo que habitualmente el movimiento que yo hago, pero si lo sometiera a un movimiento extraño que no está sometido, no está preparado, y con 7 kilos, que si lo busco en el Latallé, en el testigo del Latallé está todavía eso, y seguramente ustedes si lo buscan lo van a encontrar.
El envejecimiento, o sea, la falta de hormonas, de testosterona, de andrógeno, afecta a los huesos, donde el balance es negativo. Los ingleses hicieron un trabajo que se llama el trabajo del millón, donde 1 millón de mujeres menopáusicas la pusieron con reemplazo hormonal, con nada y con tibolona, que es un pseudoestrógeno, que este pseudoestrógeno ocupa los receptores de membrana estrogénico de las mujeres y produce una cascada dentro de la célula que tiene efecto estrogénico, progesterona y androgénico, reduciendo en estas mujeres los efectos del envejecimiento. Bueno, en Inglaterra utilizan mucho esta droga para reemplazo en mujeres menopáusicas. La pérdida de masa ósea debido a la pérdida de calcio. Y bueno, cuando hay requerimiento de calcio, por ejemplo, en mujeres embarazadas, se va a perder la masa ósea porque el feto le está si no hay un aporte de calcio externo, digamos, por la alimentación, el feto le va a comer el calcio, digamos, a la madre. Por eso es el aumento de caries y reducción de la masa ósea de la madre. La disminución de colágeno, es indudable, el colágeno 1 y 2 que tiene la matriz intracelular. En el caso de los marineros que tenían deficiencia de vitamina C, también produce la osteomalacia, que es el debilitamiento de los huesos, ¿no? Bueno, el tratamiento de la osteoporosis, bueno, prevenirla, haciendo los osteogramas, hay estudios radiológicos que nos van a permitir saber el estado de nuestros huesos. Es gente que sufre fracturas con personas adultas, mayores, que sufren fracturas a repetición. El reemplazo hormonal, como decíamos recién, estimula la actividad de los osteoblastos. Tienen un efecto similar en el caso de los estrógenos y en el caso de esta droga Evista, que tiene un efecto similar a los estrógenos y contribuye a la formación ósea. Y este otro medicamento, el Fosamax, bloquea la reabsorción de tejido óseo, ¿no? Bueno, como ustedes ven, el hueso es un tejido conectivo especializado muy complejo que se está remodelando continuamente, mucho más durante la juventud, y esta remodelación es más lenta durante la vejez, la edad adulta. Como ustedes vieron, los huesos tienen tejido hueso compacto y esponjoso, está muy vascularizado y es un órgano inervado. La pérdida de su inervación, como pasa en la osteomielitis, lleva a una atrofia o una hipotrofia de los huesos que han perdido su inervación. Las funciones que tiene el hueso es apoyo y protección. En el caso de la calota craneana, está protegiendo nuestro sistema nervioso central. En el caso de la caja torácica, protege el corazón, los pulmones, de los traumatismos que podríamos sufrir. Transmite los músculos que se insertan en el hueso, la contracción de los músculos, transmiten este trabajo de palanca que produce el movimiento, que nos permite trasladarnos de un punto a otro o hacer trabajo manuales, ¿no?
también regula los niveles de calcio, porque sirve como un verdadero depósito de sales de calcio que va a echar mano nuestro organismo en caso de, por deficiencia de la alimentación, no nos alimentamos con suficiente cantidad de calcio, nuestro organismo va a echar mano al calcio que está en los huesos para mantener niveles de calcio en la sangre, como en el caso que hablábamos recién de las embarazadas. Es el lugar que va a producirse la hematopoiesis con las distintas progenies hematógenas de los granulocitos, linfocitos y megacariocitos que van a circular en la sangre. Y a su vez, a medida que nos vamos poniendo mayores, ya la médula ósea roja va a ser siendo reemplazada por médula ósea amarilla, o sea, rica en tejido adiposo, que es un tejido de reserva, que en caso de sufrir, como le decía el otro día, una hemorragia crónica, como se da en pacientes oncológicos que tienen tumores en el colon, por ejemplo, a nivel del ciego, que dan muy poca sintomatología y sufren hemorragias constantes. Esta sangre no la alcanza a distinguir el paciente porque es ida digerida por todo el marco colónico, está en el colon, en el ciego, está como a 1 metro del ano y llega digerida como podría ser que hubiese comido una... ¿cómo se dice esto que se come? Como son estos chorizos negros, no me acuerdo ahora el nombre, que se comen no asado, morcilla, bueno, fuera sangre que no es propia de él, no se da cuenta que está sufriendo una hemorragia, las células indiferenciadas, las células madre hematógenas que están atrapadas entre el tejido adiposo, van a ir reemplazando y transformando la médula ósea amarilla en médula ósea roja, va a volver a formar sangre, tan así que inclusive los órganos que antiguamente formaron sangre, como puede ser el hígado durante la etapa fetal, el hígado y el vaso, van a volver a formar sangre, hematíes y glóbulos rojos, y van a tratar de mantener los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos, la sangre circulante. Lo mismo puede pasar si ustedes se trasladan, qué sé yo, supongamos que el día de mañana se consiguen un trabajo en Bolivia, en La Paz, a 3.800 metros de altura, su médula ósea amarilla va a transformarse en médula ósea roja y van a volver a formar glóbulos rojos para aumentar la cantidad de hemoglobina circulante en la sangre, para que mantener los niveles de oxigenación como si viviesen en Mar del Plata a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿entienden? Bueno, y no sé si hay alguna otra cosa que pueda agregar o podamos agregar sobre... Bueno, yo les comento algo y después les hacemos alguna preguntita si vamos repasando, ¿sí? Bueno, hay una entidad, Daniel les decía hace rato que es muy importante considerar que una vez el hueso piensa en el esqueleto que usa para anatomía, ¿sí? Uno piensa que eso es el hueso y se queda con esa imagen del esqueleto donde uno analiza todos los accidentes geográficos, o sea, cómo es la forma del hueso, cómo es su longitud, ¿sí? Se queda con esa imagen, hueso y esqueleto, y en realidad, como escribe acá Daniel, es un tejido que es complejo, que se renueva aproximadamente, se calcula que el 10% por año es la tasa de renovación del hueso, o sea, mientras se va sintetizando se va también degradando. Obviamente si hay un proceso como una fractura, este proceso de síntesis y remodelación se hace más rápido. Pero digamos, normalmente no es un tejido inerte, es un tejido que se va remodelando.
Por eso, si pierde la irrigación o pierde la inervación, como les contaba Daniel, el hueso empieza a tener también cambios tróficos en ese proceso que involucra remodelarse. Las señales del sistema nervioso son importantes. Hay una situación en la cual es común que se den lo que se llaman los dolores de crecimiento, que a veces cuando los chicos están entre los más o menos 10, 12, 13 años que están experimentando un crecimiento rápido, se quejan de dolores en los miembros inferiores, ¿sí? Sobre todo nocturnos. Y en general va a la madre, le da unos masajitos y se le pasa. Pero hay otras circunstancias también que se da en esa edad, que da dolores óseos, que son intensos también y que a veces, digamos, no es raro que alguien le diga no pasa nada, son dolores de crecimiento, porque ve que son personas que se ven bien, niños sanos. Y en realidad lo que está sucediendo es lo que le comentaba Daniel, que es una expansión de la médula ósea, o sea, lugares donde la médula ósea estaba en reposo como médula amarilla, empieza a formar más células de la sangre. Y esto se da en los trastornos hematológicos, concretamente en las leucemias. Los chicos empiezan con dolores en los miembros inferiores y se los deja pasar y se los deja pasar porque total es dolor de crecimiento. Y sin embargo lo que están teniendo es una expansión de la médula ósea a consecuencia, por ejemplo, de una leucemia, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a estos síntomas de dolores. Lo mismo los sobrehuesos, las crecencias óseas, los cambios de forma, hay que tenerlos en cuenta. Cuando un niño no crece, y hablamos ahí a la entrada cuando preguntaban de la baja talla, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. El hipotiroidismo no solamente va a afectar a la talla, sino que va a afectar también lo que es el desempeño neurológico que tiene la persona, ¿sí? O sea que hay que ir teniendo en cuenta todas estas cosas cuando uno examina la talla de un chico, por ejemplo, o la talla de un adulto, porque con el movimiento constantemente están sucediendo como microfracturas. Por ejemplo, los tenistas tienen fracturas por estrés, de golpe dice, sí, pero se estuvo jugando al tenis hasta ayer y ahora le duele la muñeca y no puede jugar más y lo tienen que operar, porque acumuló por el esfuerzo muchas microfracturas que no logran ser reparadas. Por ejemplo, pasa en la muñeca, pasa en la cadera, en los lugares de alto impacto. Y en las mujeres, en las mujeres posmenopáusicas sucede en la columna, por eso la historia que cambia la postura y pierde talla, pierde centímetros de talla. Sí, preguntaba. Iba a preguntar porque hablando del hipotiroidismo y eso, ¿por eso se hace la pesquisa neonatal? Claro, en el caso de la pesquisa neonatal, porque si uno detecta el hipotiroidismo sobre todo durante el primer mes de vida, la hormona tiroidea es muy importante para el desarrollo neurológico, ¿sí? Porque entonces después ya el desarrollo neurológico no se recupera, queda con una deficiencia del desarrollo, ¿sí? Por eso es obligatorio hacer la pesquisa. Bien, lo mismo pasa y por eso también otra causa ambiental del tiroidismo la tenemos con la deficiencia de yodo. Por eso todas las sales vienen con suplemento iodado por ley. Me dicen que se escucha mal. Sí. Sí, fíjense lo último. Por ahí, profe, puede probar con apagar la cámara y a veces hace... A ver, repito lo de la hormona tiroidea, porque me preguntaban en cuanto a la hormona tiroidea y que está en el screening. Si uno no detecta el hipotiroidismo durante los primeros 30 días de vida, la hormona tiroidea, antes que para el crecimiento, es muy importante para el desarrollo neurológico. Si uno no detecta el hipotiroidismo y no suplementa con la hormona tiroidea, el chico queda condenado a tener un retardo mental. ¿Sí? Por eso es muy importante la pesquisa neonatal, ver el resultado de la pesquisa neonatal, que esté normal, ¿sí? Eso es lo más importante, por eso está al momento del nacimiento. Pero bueno, cuando estudiamos embriología de tiroides, vamos a ver que la tiroides tiene una migración desde el lugar de origen hacia el lugar donde se va a ubicar después en el cuello, y a veces queda a mitad de camino, queda debajo de la lengua, que es una tiroides sublingual, que va a funcionar un tiempo formando hormona tiroidea, pero después va a funcionar porque está en un lugar inadecuado, ¿sí? Entonces, la pesquisa neonatal les va a dar
normal, porque esa tiroides mal ubicada funcionó bien unos meses. Y ahí probablemente el principal síntoma que tengan sea una falta de crecimiento, una baja talla, ¿sí? Pero ya no tanto compromiso neurológico. Podrán tener depresión, hipoactividad, más sensación de frío, pero no tanto compromiso neurológico como si hubiese sucedido el primer mes de vida, perdón. Por eso es importante la pesquisa. Y la otra cosa que les decía es que debido a que también hace falta el ambiental para formar hormona tiroidea, que es el yodo, y de población donde no hay suficiente yodo en el ambiente, es que la sal común está suplementada con yodo. Entonces pequeñas cantidades de yodo en la sal han servido para disminuir mucho la chance de hipotiroidismo en la población general. Ya no hablamos de niños, sino que hablamos de personas adultas, ¿sí? El negocio conocido, sobre todo en pueblos del norte del país, que era muy frecuente. La pesquisa, me mataste, desde qué año es obligatoria, y por lo menos la pesquisa neonatal, si no me ubico mal, debe tener 20 años de obligatoriedad. En la provincia de Neuquén se hizo obligatoria antes inclusive que la ley nacional, y año por año se van agregando más determinaciones a la pesquisa. La condición para que una determinación entre en pesquisa neonatal quiere decir que tenga una frecuencia determinada en la población. En general se dice que tenga una frecuencia de 1 en 10.000 por lo menos, y que con el tratamiento se logre o la curación o la reversión del efecto que provocaría la no detección. Entonces está el hipotiroidismo, fue la primera que entró, después entró la fenilcetonuria, que también es causa de retardo mental, pero si uno hace la dieta especial, tiene un desarrollo normal. Después está la hiperplasia suprarrenal congénita, y los últimos años se fue agregando la fibrosis quística y la deficiencia de biotinidasa, que si bien es cierto tiene una frecuencia de 1 en 100.000, también con una medicación se corrige al 100%. Y se incorporaron las autoemisiones acústicas, que ya no son pruebas bioquímicas, sino que es una prueba digamos que se hace con un equipo especial para medir la audición. ¿Sí? ¿Se mejoró el audio? Sí, se escuchó bien, profe. Sí. Bueno, vamos a hacer una preguntita para que ustedes, necesitemos que ustedes hablen un poquito, ¿sí? Si uno le pregunta, ¿por qué el tejido óseo es un tejido conectivo especializado? ¿Quién se anima a contestar? A ver. Profe, es porque tiene una matriz mineralizada, por eso es especializado, y sigue siendo tejido conectivo porque tiene fibras y mucha matriz alrededor de las células. Entonces tiene matriz extracelular que está diferenciada, mineralizada, ¿sí? Pero tiene fibras y tiene células, ¿bien? Como todos los otros tejidos conectivos. Bien. Y las funciones del tejido conectivo, ¿se acuerdan cuáles eran? Cuando lo estudiábamos decíamos que era relleno, soporte y protección, profe. Exactamente, tal cual, ¿sí? O sea que cumple también con los requerimientos funcionales que nosotros mencionamos. Y si le digo, a ver, ¿cuál es la unidad funcional del hueso compacto? ¿Sería la ostiona, profe? Bien, la ostiona. ¿Y cómo está formada la ostiona? ¿Por osteocitos? Por un conjunto más que de eso, Por las colágenas y laminillas intersticiales. Sí. Y laminillas concéntricas, ¿sí? Son laminillas concéntricas. Las células... ¿Sería lo mismo decir concéntricas o intersticiales? Lo que pasa es que entre las ostionas hay otras laminillas que rellenan, ¿sí? A esas las llamamos también como laminillas intersticiales. ¿Sí? Es una organización en laminillas. Entonces, hay un conducto. ¿Y qué lleva el conducto de Haber? Los vasos y nervios. Vasos. Sí, la arteria ostional. Bien. ¿Y qué son los conductos de Goldman? Comunican los... Sería la comunicación entre los conductos de Haber. O sea, es un conducto. Ajá, y si ustedes lo tuvieran que describir, digamos, si el conducto de Haber es paralelo al eje longitudinal de la ostiona y de Goldman. Es perpendicular. Perpendicular. Me encanta, muy bien.
¿Y cómo es la síntesis de la matriz ósea? A ver. ¿La genera el osteoblasto? Bien, la genera A partir de la célula osteoprogenitora se va a diferenciar un osteoblasto, con el cual va a secretar la matriz, principalmente. Ajá. ¿Y cómo se secreta la matriz? Ojo, el colágeno es igual que como lo mencioné la semana pasada, ¿sí? Se secreta por unas vesículas, que nombra el libro, vesículas matriciales, ¿puede ser? Claro, primero tiene que formar la sustancia osteoide, ¿sí? Tiene que formar las fibras, como mencionábamos antes, y van a formar la sustancia osteoide que va a tener todo lo que ustedes ya saben, como era en el tejido conectivo. Van a tener los GAGs, van a tener el hialuronano, ¿sí? Y las vesículas matriciales, ¿qué es lo que van a tener? ¿Puede ser que tengan fosfatasa alcalina? Sí. Esa se secreta cuando la célula produce la matriz ósea. Perfecto. ¿Y qué va a hacer la fosfatasa alcalina? ¿Mineralizar la matriz cartilaginosa o no? No. Porque ustedes ya tienen sustancia osteoide. Acuérdense de eso. Osteoblasto sintetiza sustancia osteoide. ¿Qué tiene la sustancia osteoide? Tiene fibra de colágeno, tiene gas, tiene hialuronano, ¿sí? Y las vesículas matriciales, y aparte tiene otra cosa que vamos a mencionar ahora, pero las vesículas matriciales van a liberar fosfatasa alcalina. ¿Y qué va a permitir la fosfatasa alcalina? Formar mucho fosfato. ¿Y qué más? Fosfato que va a extraer de los tejidos que encuentre, de los otros compuestos, va a extraer el fosfato y lo va a concentrar ahí. ¿Qué otra cosa más se tiene que concentrar? El calcio. Calcio. Exactamente, ¿sí? Y se van a formar ¿qué cosa? Para que se depositen el calcio y se organice. ¿Cristales de hidroxiapatita? Exactamente. Para que se mineralice la matriz, vamos a formar esos cristales de hidroxiapatita. O sea que ustedes tienen una matriz extracelular, como la que sintetizan siempre, con algunas características particulares, pero va a tener las proteínas que tiene siempre, ¿sí? Proteínas adhesivas, osteocalcina, ¿sí? Algunas proteínas especiales, pero van a tener los proteoglicanos y van a tener las fibras de colágeno, ¿sí? Colágeno tipo 1 principalmente. 1 y 5. Tipo 1. Van a tener las vesículas matriciales que son secretadas por un proceso de exocitosis, ¿sí? Como el que conocemos siempre, y van a liberar fosfatasa alcalina y van a favorecer la organización de los cristales de hidroxiapatita para mineralizar la matriz osteoide. Bien, primero se forma un hueso que es más celular y se va a organizar gradualmente en los sistemas de Haber o de espículas, dependiendo de dónde estemos hablando, ¿sí? Ahora, tipo de osificación endocondral. ¿Qué es la osificación endocondral? Como concepto. Es cuando primero se forma un molde de tejido cartilaginoso para que después comience a sintetizarse el tejido óseo sobre él. Perfecto. Entonces, cuando estudiamos cómo pasamos de un molde cartilaginoso a un hueso, a hueso, digamos, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar lo que pasa en la osificación a partir de, como dijeron antes, células osteoprogenitoras, osteoblastos que sintetiza hueso, que hueso es el que mencionamos acá. Pero previamente, para que haya síntesis de hueso, tenemos que sacar las células de cartílago, ¿sí? Y ese proceso se hace no por mineralización de la matriz cartilaginosa. Hay un cambio en los condrocitos que se muere el condrocito. La matriz cartilaginosa tiene que ser reabsorbida por los osteoclastos
y reemplazada por matriz osteoide que después se mineraliza. Dentro del proceso de muerte de los condrocitos, una manera que se mueran los condrocitos es calcificarle la matriz, pero no osificarle la matriz. La matriz se calcifica y como los condrocitos se nutren por difusión, al no poder difundirse los nutrientes por la matriz calcificada, se mueren los condrocitos. Si hablamos de la diáfisis del hueso, va a haber primero una osificación a partir del periósteo, una osificación subperióstica, y de ahí va a ir avanzando. A medida que se vaya muriendo el cartílago, los condrocitos se van a volver hipertróficos, después necróticos, se calcifica la matriz, ¿sí? Esa parte sería de osificación endocondral. Pero el modelo de osificación endocondral que usamos siempre es el modelo de cartílago de crecimiento, donde tenemos toda esa secuencia que fue mencionando Daniel, del cartílago en reposo, los condrocitos que proliferan, los condrocitos que se hipertrofian, los condrocitos que se mueren, la matriz cartilaginosa que se calcifica, la matriz cartilaginosa que es reabsorbida por los osteoclastos, y a su vez va a ser reemplazada por la nueva matriz, el nuevo hueso que van a secretar los osteoblastos. ¿Sí? ¿Me siguen No es que los condrocitos se transforman en osteoblastos, son dos estirpes celulares distintas. No es que la matriz cartilaginosa se transforma en matriz ósea. Fue el molde, pero tiene que ser degradada la matriz cartilaginosa y reemplazada por matriz ósea. Mientras permanezca el cartílago de crecimiento abierto, hay crecimiento en longitud. Y el crecimiento en ancho y el remodelado del hueso va sucediendo durante toda la vida del individuo por el mismo mecanismo de crecimiento y remodelado. Bien. Diferencia entre hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto tiene las ostionas. Y el hueso esponjoso son como... se me olvidó el nombre. Pero... son trabéculas. Ay, yo me perdí, alguien me lo repite, me quedé congelada, no lo escuché. Que el hueso esponjoso tiene trabéculas y el compacto está conformado por ostionas. Bien, y diferencias entre la osificación endocondral, que es la que mencionamos, y la osificación intramembranosa. En la intramembranosa, las células mesenquimatosas se diferencian a osteoblastos y la... ¿cómo se llama? La otra, la endocondrial, se diferencia a condrocitos. Entonces uno genera hueso y el otro empieza haciendo tejido cartilaginoso. Bien, a ver, ¿alguien que aporte algo más? La endocondral necesita de un molde de cartílago hialino. Bien, ¿y la intramembranosa? Se forma diretamente el hueso debido a la diferenciación de las células mesenquimáticas. Exacto, bueno. Y a ver, ¿qué diferencia hay entre la célula mesenquimática que da origen al osteoclasto y la célula mesenquimática que da origen al osteoblasto? La célula mesenquimática que da origen al osteoclasto es de la misma línea que da origen a macrófagos, porque en realidad el osteoclasto cumple funciones fagocíticas. En cambio, la otra es las células progenitoras de osteoblastos, creo que se llaman, no me acuerdo el nombre. Que también deriva de una célula mesenquimática, pero del estroma de la médula ósea, ¿sí? Son células, las células mesenquimáticas, lo mismo que cuando decimos que los fibroblastos se diferencian es como la célula madre del tejido conectivo, pero en cada lugar es capaz de dar estirpes celulares distintas. La estirpe celular, la célula
progenitora que da el osteoblasto y otra es la estirpe de células de la médula ósea que da toda la que es la estirpe de células fagocíticas, como la microglia en el sistema nervioso, el macrófago acá, las células de Kupffer en el hígado, ¿sí? Y hay otras células mesenquimatosas que pueden dar, por ejemplo, células de músculo liso o células del tejido adiposo. Y son todas, vamos a ver, que es células mesenquimáticas. Pero lo que tienen es diferente potencial evolutivo, con diferentes señales van a hacer el desarrollo de ese estirpe. Y después vamos a ver que a su vez hay células mesenquimáticas que derivan del ectodermo, otras que derivan del mesodermo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y a ver, ¿qué otra preguntita más? ¿Cómo es la ultraestructura de un osteoclasto? Se le anima, a ver. Son células polinucleadas. Bien. Que se apoyan sobre la superficie ósea. Y alrededor tiene una laguna, que no sé cómo se pronuncia, pero es como Hautip. Hautip, sí. Hautip, algo así, sí. Una laguna ósea. ¿Y cómo es la estructura? ¿Es una célula redondeada, poliédrica? ¿Cómo es? Solo sé que son grandes. Con citoplasma. Tiene como forma semicilíndrica y tiene una membrana con un borde festoneado, ¿se llama, profe? ¿Puede ser? Sí, borde festoneado. Que o sea, son como, no microvellosidades, pero son de vaginaciones de la membrana. Que tiene esa forma, como fantasmita del Pac-Man. Siempre me acuerdo de eso. Sí, no quería decir eso, pero eso es cosa de viejo el Pac-Man, pero sí se parece al Pac-Man y devora todo. Entonces, eso sirve para aumentar, como siempre, aumentar la superficie, en este caso de intercambio con el hueso, de contacto con el hueso. ¿Y qué cosa muy característica hay ahí, en esas prolongaciones de membrana? Los canales de cloro y de protones. Ajá. ¿Qué van a hacer? ¿Para qué sirven esos canales? Hay una bomba de protones que va a liberar protones. ¿Sí? ¿Sirve para generar un ambiente ácido? Para poder que sea más óptima lo que sería la resorción ósea. Claro, no puede degradar directamente el hueso, entonces lo que hace es primero acidificarlo y después va a empezar a degradarlo, ¿sí? Y también después va a haber endocitosis de los restos óseos donde hay calcio y donde hay fosfato, y los va a llevar hacia la zona basal, que es donde están el núcleo de las organelas, volcar los pacientes de los vasos sanguíneos, que esa es la función de liberar calcio y fosfato a la sangre. Y después hay una zona que se llama como de sellado, donde hay filamentos de actina, y ahí hay una unión fuerte a la matriz extracelular, que es para que ese ambiente ácido se conserve en ese lugar de contacto, que es esa laguna de Hautip, y no se extienda a toda la superficie de la célula. ¿Sí? ¿Quién estimula al osteoclasto para que haga este proceso de resorción ósea? Puede ser los niveles de calcio en la sangre, la calcemia. Qué bueno, sí. ¿La actividad de quién? Cuando baja el calcio, ¿quién se estimula? Los osteoclastos. Pero antes, pero ¿cómo es la vía de estimulación? Un poco más finito. La paratormona y la calcitonina. Cuando bajan los niveles de calcio, hay un receptor de calcio y una célula que es el sensor de calcio que detecta cuando bajan los niveles. Entonces va a producir la liberación de paratormona. ¿Y dónde actúa la paratormona? En la tiroides. En los linfocitos T, osteocitos y osteoblastos, que ellos sí tienen receptores para la hormona. Muy bien. ¿Y qué va a hacer el osteoblasto o el osteocito? ¿Van a liberar qué cosa? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché. El objetivo, digamos, cuando baja el calcio, el objetivo es que el osteoclasto haga resorción ósea y libere calcio a la sangre. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el objetivo. Entonces, hay un sensor de calcio
en las paratiroides que están detrás de la hormona tiroidea, ¿sí? Son unas glandulitas chiquititas. Entonces, cuando detecta que baja el calcio, se produce la liberación de paratormona. Bien, la paratormona de algún modo tiene que hacer que el osteoclasto empiece a resolver. El tema es que el osteoclasto no tiene receptores de paratormona. Sí las tiene, como decía acá Aileen, el osteoblasto, el osteocito y los linfocitos. Entonces, ¿qué van a liberar? Interleuquinas. Van a liberar, los linfocitos van a liberar interleuquinas y el osteoblasto tiene que liberar una señal, ¿sí? Que se llama RANKL. Esa señal, exactamente, esa señal es la que va a actuar sobre el osteoclasto, estimulando la resorción. ¿Y eso qué garantiza? Que en los procesos fisiológicos normales esté acoplada la resorción con la síntesis de hueso. Y al mismo tiempo también va a haber otra señal que se puede activar que se llama osteoprogesterina, como que protege al hueso, ¿sí? Osteoprogesterina, que lo que va a hacer es frenar al osteoclasto para que deje de hacer esa resorción ósea. O sea, tienen una vía de estimulación y tienen una vía de inhibición. En los procesos inflamatorios, que los linfocitos liberan citoquinas, también se estimula la liberación de calcio, que es importante, aparte, acuérdense, como segundo mensajero para todos los procesos de transmisión del sistema nervioso, de exocitosis, liberación de neurotransmisores, liberación de vesículas, ¿sí? Bien. Vamos, va queriendo, ¿sí? Va queriendo. Están hablando, así que eso está bueno. Ustedes ensayen en hablar y en expresarse, y porque así es la manera en que se memoriza. Estas preguntas que les hicimos no son otras, son las preguntas que hacemos habitualmente en un examen o en un parcial. No son preguntas secretas, son estas. Bien. No sé, ¿hay algo más? O ustedes, chicos, que quieran preguntar algo más que les podamos contestar. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la señal RAM? RANKL. Está en todos los libros, si la van a encontrar. No, yo la verdad que no sé qué preguntarle, porque el crecimiento en ancho de los huesos, ¿cómo se efectúa de los huesos largos? ¿A partir de qué tipo de osificación? O sea, el largo sabemos que era en las metáfisis, pero el diámetro del hueso aumenta de tamaño mediante qué tipo de osificación. ¿Puede ser la osificación intermembranosa? Claro, ¿y a partir de quién? El periósteo. A partir del periósteo. El periósteo, como el pericondrio, está muy inervado. Si bien en el caso de cartílago no van a encontrar ni vasos ni nervios, digamos, cualquier ruptura que sufra el cartílago o el hueso es lo que produce el dolor en el caso de una fractura, ¿no? Los huesos tienen más de una arteria nutricia. Ustedes en anatomía, cuando estudian todos los accidentes geográficos, como les decía Silvia, van a encontrar los orificios de entrada de los vasos que llegan a la diáfisis y a la epífisis, y los conductos de Boltzmann, ¿tienen sistema de Haber que los rodean? No. No, y esa es la característica distintiva cuando lo vemos en microscopía. Claro, exactamente. O sea, van atravesando una ostiona a la otra, y eso le permite conectar un conducto de Haber con el otro. Hay dos sistemas limitantes en el hueso compacto, uno que es externo y otro que es interno, ¿no es cierto?
Ahora, cuando nosotros vemos un corte histológico de un hueso cortado transversalmente y vemos, hay sistemas de Havers que no tengan conductos de Haber. Cuando se ha reabsorbido, han quedado resabios de conducto de Haber, que lo vemos entre los sistemas de Haber, han quedado resabios de sistemas de Haber que no tienen su conducto central, ¿no? Y eso se llaman sistemas intersticiales que, bueno, no tienen conducto de Haber y son con sistemas de Haber viejos que han sido reabsorbidos parcialmente, ¿entienden? Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Qué tipo de tejido es el pericondrio y el periósteo? Es tejido conectivo denso. Exactamente, van a tener fibras colágenas, fibrocitos, todas las células que ustedes han estudiado en el tejido conectivo las pueden encontrar. Por eso durante la fractura van a haber macrófagos que van a fagocitar los restos de tejido óseo fracturado, ¿no? Y el hematoma que se forma. Bueno, a ver, pensemos. Daniel, una que no sé si capaz que la dijiste al principio, pero ¿cómo hacen para obtener los preparados de, esa para vos, sí que no la dijiste, los preparados de tejido óseo? ¿Cuáles son las técnicas histológicas que se usan? Yo no se las expliqué, pero... Porque hay una pregunta en la guía, por eso. Claro, tienen razón. Nosotros los huesos, hay dos formas de poder, para estudiar el hueso histológicamente, que una forma es quelar el calcio con con soluciones de ácido nítrico, y después de un tiempo, que generalmente para cortar los tiempos de decalcificación ósea, o sea, le sacamos el calcio, le quelamos el calcio y queda la matriz ósea descalcificada, que lo podemos cortar al micrótomo y colorearlo y ver el hueso, las células que forman el hueso. O sea, lo que más nos va a interesar es ver la morfología de esas células, si proliferan de una forma formando hueso típico o atípico, y el grado de atipía, el número de mitosis que va a tener ese hueso neoformado, ¿no? Y lo tenéis con hematoxilina de bocina, como cualquier tejido. Con las técnicas de rutina, inclusive se puede hacer inmunomarcación en el caso de que este tumor óseo sea muy indiferenciado y querramos saber si es realmente hueso. Le hacemos técnica de inmunomarcación. Los tumores que derivan del tejido conectivo no tienen la terminación carcinoma, sino que tienen la terminación sarcoma. Entonces son osteosarcoma o condrosarcoma cuando es de tejido cartilaginoso. Dani, fíjate que para los chicos, para que se acuerden, acidifica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el osteoclasto? El osteoclasto, antes de degradar, digamos, acidifica la matriz, la descalcifica y la degrada. Lo mismo hace el patólogo, la descalcifica y después hace la técnica histológica. Claro, inclusive para acelerar la decalcificación tratamos de ponerlo en un medio, en un ambiente que sea cálido, que esté alrededor de 30 grados, si no demora mucho más tiempo ablandar ese tejido, que después le vamos a hacer toda la técnica histológica normal. Hay que deshidratarlo, incluirlo en parafina, cortarlo, montarlo sobre
sobre el portaobjeto, sacarle la parafina para poder colorearlo con hematoxilina de eosina, deshidratar el corte para que podamos ponerle el bálsamo sintético que está disuelto en silol, y si tuviese el agua que tiene los colorantes no nos permitiría pegarle el cubre objeto. Y hay otra técnica que es una técnica de desgaste, donde hay que conseguirse un esclavo, porque va a tener que lograr una lámina muy fina de hueso que se hace sobre una piedra de afilar bastante gruesa, y con un movimiento así rotatorio de esa lámina de hueso, llegar a va a ser más gruesa que un corte histológico, mucho mayor, y luego se tillen con técnica de plata y se contracolorea con oro sublimado, donde se va a ver todos los sistemas de Haber, los canalículos que comunican un osteoplastos. Acuérdense que la laguna donde está el osteocito se llama plasto, y estos canalículos calcóforos que comunican un osteoplasto con el otro, va a estar ocupado por las prolongaciones. En este caso no vamos a ver la célula, porque un hueso que la parte vamos a ver toda la parte mineralizada, calcificada del hueso, pero muchas veces no alcanzamos a distinguir bien la célula, ni las venas, ni la arteria que están en el conducto de Haber. O sea, la fijación acá por ahí puede ser un tanto defectuosa, pero se estudia, las cátedras habitualmente tienen un laboratorio que hacen los preparados, y hacen algunos de estos preparados que nos permiten ver al microscopio en el estudio diario, digamos. Nosotros optamos por el de la decalcificación suave de los huesos con ácido de diluciones de ácido nítrico, que no nos digiere la célula, porque si es muy fuerte la concentración de ácido nítrico, se come todo y no queda nada, ¿viste? Si se te cae una gota de ácido nítrico puro en la mano, te produce una úlcera, te come todo. Y esto es solamente con fines pedagógicos que se hace el desgastado del hueso, y la coloración con plata y contracoloración con oro, ¿no? Son técnicas que se utilizan también para tejido nervioso, y con fines didácticos, no para diagnóstico. Hoy en día ya no se utilizan, y hay gente, por ejemplo, técnicos histológicos que trabajan para la UBA en Buenos Aires, que fabrican estos cortes y estas cajas de preparado con fines didácticos, y los alumnos en la UBA, supongo que ahora con más razón, se compran un microscopio que hay todo un mercado ahí cerca de la Facultad de Medicina, ven microscopios de estudio y la caja de preparado, y después cuando aprueban la materia la venden, ¿no? Y tienen en Buenos Aires, eso es bastante habitual. Y los técnicos que trabajan en el hospital de clínica o en la cátedra de patología o de histología, en la casa, como un trabajo extra, hacen estos preparados para que los alumnos suelen comprar allá, ¿no? Acá ese mercado todavía no existe, y bueno, ahora con la pandemia no sé si no aparecerá, ¿no? No sé si entendieron las dos formas de lograr la preparación del preparado histológico. En rutina nosotros lo digerimos con ácido nítrico. El ETA también es otro
decalcificantes de los tejidos, y existen distintos decalcificantes que venden los laboratorios que proveen a los patólogos, pero en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos una fórmula que utiliza 80 centímetros cúbicos de ácido nítrico puro en 1 litro de agua, o sea, es un decalcificante suave. El problema es que hay que ir agregándolo despacito al nítrico sobre el agua, porque explota, si no. Y después se le agrega formol, también se hace una dilución de formol, o sea que fija el tejido y lo decalcifica. Y en 24 horas, si es un cilindro óseo, por ejemplo, en el caso de leucemia o linfoma o metástasis ósea de tumores malignos, podemos haber quelado el calcio, o sea, haberle sacado el calcio al cilindro óseo, y si es una lámina de tejido óseo que yo obtuve con la sierra, cortar un hueso, supongamos que me mandan una cabeza femoral y yo obtengo un pedacito, una lámina con la sierra, tipo cuando han ido a la carnicería, vieron que está la sierra esa que corta la carne con hueso, la habrán visto, sí, que hace un olor tan especial, ¿no? Bueno, nosotros tenemos algo similar, y cortamos una lámina de hueso, lo ponemos a decalcificar, lleva a lo mejor 48 horas, porque es mucha mayor cantidad de hueso, o sea, que hay que decalcificar. Luego obtenemos los cortes que no son de interés, puede que el hueso ese tenga zonas necrosadas, hemorrágicas, que nos va a dar poca información. Buscamos las zonas límite entre el hueso necrótico y el hueso que sea viable, donde ahí se van a encontrar las células tumorales o lo que podamos estudiar, y así poder llegar a un informe histológico, que el primer planteo que nos hacemos es si es benigno o es maligno lo que estamos viendo. Y si es benigno, si es inflamatorio, degenerativo, y si es maligno, ver que si es primario del hueso o es algo que, o sea, los cánceres de mama, por ejemplo, o de próstata en el hombre, es bastante habitual que hagan metástasis óseas, ¿no? Entonces, y a veces no sabemos de dónde viene. O sea, yo me acuerdo siempre la madre de una enfermera en el británico, cuando yo era residente, le descubrieron un tumor primario de pequeña célula de pulmón, que el primario no llegaba a 1 centímetro de diámetro y la metástasis era mucho más grande que el primario y a nivel óseo, ¿no? Así que, bueno, nos puede pasar y dar información. Por eso actualmente en las señoras que tienen tumores mamarios malignos, se hace la cámara gamma, que se le inyecta por sangre un medio radioactivo, que se concentra en las células que están en activa metabolismo, y luego se hace esta cámara gamma, va a captar las zonas hipercaptantes donde se concentra este medio de contraste radioactivo, ¿no? O en pacientes con tumores de próstata u otros, ¿no? Que eso se hacen de cuerpo entero y se puede saber dónde hay células en activa síntesis. Igual en médula ósea roja también nos puede ayudar a demostrar
donde hay mayor cantidad de médula ósea que está formando las células de la sangre, también se va a concentrar, ¿no? Bueno, no sé qué otra. No, lo último, les cuento que, bueno, el otro día me llaman para preguntarme si podía hacer un estudio de ADN, que tenían un segmento de hueso del fallecido, ¿sí? Yo no hago forense, entre paréntesis, pero le comento la consulta, porque no hace falta hacer forense como para contestar. ¿Qué es lo que se estudia si uno quiere buscar ADN del hueso? Cuando dicen sacaron un dedito o una pieza, ¿qué es lo que buscan en realidad para obtener ADN? En el caso del hueso. Parte de la médula ósea. La médula ósea, exactamente. El tema es que este hueso lo tenían guardado hacía como 20 años. Ya no hay médula ósea, obviamente, ¿sí? No se puede hacer un estudio del hueso. Y la otra que me acordaba, que Daniel lo mencionó también, es el tema del diente. Cuando uno le hacen un tratamiento de conducto, ¿sí? Al poco tiempo el dentista le dice, bueno, pero tenemos que poner un perno y una corona, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen cuando hacen tratamiento de conducto? Se muere la raíz del diente. ¿Y qué tiene la raíz del diente? Para que no duela, ¿qué sacan? Nervio. Exactamente, sacan nervios y sacan vasos. ¿Y qué le va a pasar al hueso? Se muere. Se muere. Todos esos sistemas de irrigación, de nutrición que tiene el hueso se mueren, por eso tienen que sacarlo y poner un perno en el maxilar y una corona para reemplazar la pieza, ¿sí? Cuando hacen el tratamiento de conducta en realidad están sacando el dolor, pero tienen que reemplazar la pieza. Bien, lo mismo pasa con el hueso largo, el fémur. Lo que pasa es que nos cuesta ver que el diente es un hueso como el fémur, pero los principios son más o menos iguales. Bueno, nada más, chicos. Si ustedes tienen un ratito ahora y agarran el libro y repasan rapidito, este es un tema que queda estudiado, ¿sí? Así que bueno, les paso asistencia, ¿bien? Agüero, Alarcón. Presente.